Nuevamente, hermanos, estamos desde aquí, desde la casa, compartiendo la palabra. Ha sido un tiempo bien difícil. Ahora el próximo domingo 29, creo que son 3 domingos que no nos reunimos y pues sentimos que este es el medio para poder estar cerca hasta que pase este tiempo. Quiero que meditemos en la palabra con relación a conocer a Dios. Pablo dijo, y de conocerle. Siempre hay un espacio para conocer más al Señor en momentos de prueba, en momentos de lucha, en momentos que tenemos preguntas. Es importante conocer a Dios. Y hay un pasaje en la Biblia donde en el libro Primero de Reyes, capítulo 20, se narra una batalla entre Siria e Israel. Y fueron a la batalla, pero los sirios fueron derribados porque estaban peleando en las montañas. Entonces ellos dijeron, los sirios, acerca de Israel, que habían vencido a Israel porque pelearon en las montañas. Pero si bajaban al valle, ellos, los sirios, iban a destruir a Israel. Más tarde surgió por parte del profeta hebreo cuando dijo, el Dios de Israel es el Dios de los montes y de los valles. Ese es el título del mensaje a meditar. El Dios que servimos es el Dios que los montes simbolizan lo estable, creo que lo mencionamos en otros mensajes, lo permanente, el reino de Dios, pero también en sentido figurado los montes ilustra cuando las cosas van bien, cuando la economía está bien, cuando tenemos salud y decimos está en lo alto o ha subido mucho, mientras que lo contrario de los montes, los valles son un lugar de soledad. Ahora, Dios dio una gran lección a los sirios y usó al malvado rey Acab para dar liberación a su pueblo. La palabra también nos dice, el buey en Isaías 1:3, el buey conoce a su dueño y el amo el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene entendimiento. De manera que estamos llamados a conocer a Dios. Pablo lo llegó a conocer en todas sus luchas. Él pudo testificar y escribir a los hermanos en Filipo. He aprendido en abundancia o en escasez, en persecuciones, todo lo que él atravesó. Y él resume su testimonio en el pasaje que conocemos, Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. De manera que los sirios conocieron que el Dios de Israel era el Dios de los montes, pero también era el Dios de los valles. En Primero de Reyes 20:21 se nos habla acerca de este pasaje que estamos considerando. Los sirios estaban equivocados. No eran en forma que sus dioses no eran sus dioses en Israel, era su Dios. Israel se ha reconocido como el Dios, el pueblo que adora un solo Dios. La historia nos dice de la grandeza de los griegos por su sabiduría, Babilonia por sus construcciones, Roma por sus leyes. Israel es conocido por su Dios, Jehová Adonai, el gran yo soy. De manera que los judíos consideraban los montes como lugares santos y propicios para la adoración a Dios. Estos eran considerados como lugares para la oración y la adoración. Los montes, repito, simbolizan lo estable, lo seguro, lo permanente, lo que es agradable, lo que proporciona gozo, abundancia y paz. Ahí tenemos el Salmo 121 y otros salmos que están asociados con el reino de Dios. En términos humanos, usamos también términos para describir experiencias hermosas, sublimes, y decimos, vive por las nubes, se sienta con los grandes, está arriba, después que ascendió no se acuerda de los que están abajo. Son expresiones que se usan. Se usan estos términos en política, en negocio, en la vida social y en la vida religiosa también. Pero en Cristo todos estamos llamados y todos tenemos el privilegio de estar con Él en el monte de su presencia. Habacuc 3:9 dice, Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Efesios 2:6. Nos levantó, nos resucitó y nos santificó, llevándonos a lugares celestiales, arriba, al monte de su presencia. Ciertamente, Dios es el Dios de los montes. El monte Sinaí fue escenario de los 10 mandamientos. Dios llamó a Moisés
Y 40 años después, en el mismo lugar, Dios le dio los 10 mandamientos. En esta altura, Moisés contempló la gloria de Dios. El monte Carmelo, que significa Jehová es Dios, Dios se reveló como el Dios que es fuego consumidor. Todo el pueblo dijo, postrados, ellos se postraron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Me gusta mucho Ezequiel cuando creo que son 62 veces que en su libro dice, y sabrán que yo soy Dios. Este mundo, con esta prueba que estamos contemplando a nivel mundial, va a saber que el Dios de Israel, que es el Dios nuestro, es el Dios que gobierna, es el Dios que no se atrasa ni se adelanta. Sus atributos no los tiene nadie. Él es omnipotente, Él es omnisciente, Él es omnipresente. Satanás no tiene ninguno de estos atributos. Por tanto, aquellos que hemos conocido a Dios, Pablo dijo, yo sé en quién he creído. Y ninguna prueba que venga nos podrá separar de ese amor de Dios. Ciertamente, el Dios de Israel y el Dios nuestro es el Dios de los montes. Pero también aparece un tercer monte en la Biblia que nos habla de obediencia y fe, que es el monte Moria. Fue sobre este monte que Dios probó la obediencia de fe de Abraham. Sobre este monte, Salomón edificó el templo de Jerusalén, segunda de Crónicas 3:1. Israel, según vemos, se está planeando la construcción del templo y que se cumpla la profecía de este último tiempo. Pero el cuarto monte es el monte Hermón, que significa lugar de consagración o santuario. 4 o 6 meses antes de su muerte, Jesús llevó a Pedro, Juan y Jacobo y allí se transfiguró. Ellos vieron su gloria. Aquellos que habían muerto y habían desaparecido como Elías y Moisés, aparecen hablando. Hay vida después de la muerte, nos revela la palabra de Dios. Hay un monte que su topografía no es muy alta. Yo he estado en este lugar 4 veces. Pero más alto se cree que el Everest es el monte más alto del mundo. No por la posición geográfica, sino por lo que allí sucedió. Y es el monte Calvario. En este lugar nos habla del amor de Dios. Que en este monte Cristo murió por nuestros pecados, pagó nuestras deudas, nos abrió el nuevo camino. El velo que separaba a los gentiles de los judíos se abrió. El velo que separaba al sacerdote con el pueblo se abrió para que nosotros ahora, por medio de Jesús, podamos entrar a su presencia. En esta prueba, en estas dificultades, en estas luchas, amados hermanos, podemos entrar a la presencia de Dios, rociados con la sangre que habla más alto que la de Abel. Yo quiero compartir después también hablando algo más de la sangre, pero también no solamente el monte Calvario nos habla del amor de Dios, sino que el monte de los Olivos nos habla de su ascensión y segunda venida. Su nombre, Olivo, se deriva de la existencia de grandes plantaciones de olivos. Allí lloró sobre el monte contemplando la ciudad de Jerusalén el Señor. ¿Cuántas veces quise, como la gallina cubre sus polluelos debajo de sus alas, cubrirte? Yo creo que en esta situación mundial el Señor está llamando a las almas. Él quiere que las almas sean salvas. Yo oro que haya un gran avivamiento después de toda esta crisis que vemos a través del mundo y que veamos un gran avivamiento mundial. Porque todo termina en esta vida, la riqueza, la fama, la sabiduría, todo termina, mas solamente queda nuestro Dios. A Él miramos. En el monte de los Olivos dice la Biblia que volverá Jesús al mismo lugar donde ascendió y volverá y sus pies serán afirmados, según Zacarías 14:1-5. Dice la palabra de Dios. Y por último está el monte de su reinado. Daniel contempla que una piedra no cortada con mano golpea la estatua que representa los diferentes imperios. Y cuando caen esos imperios, se levanta un monte y este monte habla del reino de Dios. Muy pronto vamos a ver el reino de Dios y se cumple esa oración, venga tu reino. Y la iglesia debemos estar orando, venga tu reino primero al corazón de las almas. Y después venga tu reino político donde Cristo va a reinar desde Jerusalén con vara de hierro y toda la humanidad, aún los judíos que no lo han recibido, le recibirán. Ahora, Dios también es el Dios de los valles. Así como los montes son símbolos de estabilidad, seguridad, bendición y gozo, los valles tenían otro simbolismo completamente diferente al simbolismo de los montes. Por ejemplo, los valles eran lugar de soledad, de aridez, sin fruto, lugares secos,
pobreza, tristeza, lágrima, enfermedad, muerte, abajo. El Salmo 23:4 nos habla del valle de sombra de muerte. No sé qué hacer, el temor me invade, y David nos dice, cuando haya en valle de sombra o pase por el valle de sombra, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y este es el mensaje para estos días. Estamos en un valle de sombra, miles están muriendo, pero aquellos que amamos al Señor no temeremos, porque tú estarás conmigo. El Salmo 84:6 nos habla del valle de lágrimas. Nos dice atravesando. Quiere decir que pasaremos atravesando, no detenernos, es cambiar las circunstancias negativas de la vida en positivas. Esto es lo que debemos hacer, atravesando este mundo, atravesando el valle de prueba, lo cambiamos como una fuente llena sus estanques. De manera que se sugiere que en estos días que estamos en nuestras casas, cantemos, oremos y nos acerquemos a Dios como nunca antes y pidamos por un gran avivamiento universal. Ahora, fue un valle en la visión que tuvo Ezequiel de la condición espiritual de Israel en Ezequiel 37, que era un valle de sequedad, falta de unidad, muerte, y Dios lo llevó a este valle, pero el Espíritu de Dios comenzó a obrar en el valle, pues Dios es el Dios de los valles también. En el mismo lugar de mortandad y desolación, el Espíritu de Dios vino, y el cuadro fue cambiado totalmente cuando meditamos en Ezequiel 37. Así que donde había desunión, se estableció la unidad. Donde había muerte, Dios trajo vida y se creó un gran avivamiento. Y esto es lo que creemos que Dios va a hacer a través del globo, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. De manera que no va a haber ninguna división entre los cristianos a través de todo el mundo. Ahora, cerca del Mar Muerto, habían valles, lugares llanos, como dice Génesis 14, el Mar Muerto, en el cual por la gracia de Dios hemos estado 4 veces, es 400 metros bajo el nivel del mar y 1100 metros bajo el nivel de la ciudad de Jerusalén, bien abajo. Es el lugar más bajo en el mundo. Aquí en este lugar, Flavio Josefo, que era un escritor judío, historiador, dice que aquí fue tentado Jesús por Satanás, a lo más bajo, a lo profundo, al valle de la tentación. En el valle frente al Mar Muerto las aguas no tienen salida, como todos sabemos. Herodes Antipas en este lugar encarceló a Juan el Bautista y lo decapitó, según dice Flavio Josefo. Y también habla en Génesis 13 de la ciudad de la llanura como Sodoma y Gomorra. De manera que hay muchos valles en nuestra vida. Repito, valle de sombra y muerte, valle de lágrimas, valle de sequedad y mortandad, valle de tentación, valle donde es una impotencia, no hay fuerza, no hay salida, muy abajo, muy hondo. Dios, en medio de esa circunstancia, ha estado, está y estará con nosotros, porque Él es el Dios de los montes y de los valles. Pablo lo expresó: en abundancia o en escasez, bajo cualquier circunstancia, en persecución, en hambre, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ante toda lucha satánica en estos días, reprendemos todo este espíritu de muerte en el mundo. Nosotros podemos testificar también: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Use la palabra, hermano. Confiese la palabra. Vayamos a los salmos, vayamos a las promesas de Dios. San Pablo estuvo en el monte con Dios, según dice 2 Corintios 12:4, y estuvo en el valle con Dios. Y él dijo: caído, pero no vencido. Es el ejemplo que nos da San Pablo. Tu palabra es verdad. El Espíritu de verdad nos guiará a toda verdad. Y nada podremos contra la verdad, dice 2 Corintios 13:8. Ya que el mundo ha tratado de cambiar la verdad de Dios por la mentira, dice Romanos 1:25. Tenía aquí un escrito que quiero pasárselos por un momento, donde, vale, si podemos parar ahí un momentito. Quiero concluir, amados, con un escrito que tenemos aquí: salvado por la sangre de otros, se titula, y dice así: el 26 de noviembre de 2008, un grupo de terroristas irrumpieron en el Palacio Taj Mahal de Mumbai, India. Después de la matanza que dejó 200 muertos,
Un periodista entrevistó a un hombre que había sido invitado a una comida en el hotel esa noche. El hombre describió cómo él y sus amigos estaban comiendo cuando escucharon disparos. Alguien lo agarró y lo empujó debajo de la mesa. Los asesinos recorrieron el restaurante disparando a quemarropa hasta que todos estaban muertos, según ellos creyeron. Milagrosamente, este hombre sobrevivió. Cuando el entrevistador le preguntó cómo había sobrevivido si todos los demás en la mesa habían muerto, él respondió: me imagino que yo estaba cubierto con la sangre de otro y me dieron por muerto. En su libro ¿Te ha fallado el cristianismo?, el escritor Ravi Zacharias usa esta historia para ilustrar la suficiencia de la muerte de Cristo por nuestros pecados. Esta es la metáfora perfecta del regalo de Dios por medio de Jesucristo para cada uno de nosotros. Por cuanto Él pagó el castigo por nuestro pecado, por cuanto nosotros estamos cubiertos con la sangre de su sacrificio, es por eso que podemos tener vida eterna. Y ponemos la sangre preciosa, la sangre de Jesús, que habla más alto que la de Abel, sobre nuestras vidas, sobre nuestros hogares, sobre nuestros hijos, sobre nuestros nietos, sobre nuestra iglesia, sobre la nación y sobre el mundo. Declaramos que el futuro pertenece a Cristo, a su iglesia. No temamos, sino confiemos y esperemos en el Señor. Conozcamos quién es nuestro Dios. Amén.